El título de este mensaje es ¿Cuál fue el sueño de Martin Luther King? ¿Sí? Este personaje es muy interesante. Un hombre realmente que cambió la historia de Estados Unidos. Un hombre que tenía un sueño. Y vamos a estar viendo a qué se refiere esto del sueño de Martin Luther King. En la historia de la humanidad, pocos hombres han dejado una huella tan profunda como Martin Luther King Jr. No fue un conquistador de ejércitos, ni un rey con poder político. Él fue un pastor, un hombre de fe, un predicador del Evangelio, que soñó con un mundo donde el amor vence al odio. Así que su sueño, mis hermanos, de este hombre, de este pastor, no era un sueño político, era un sueño espiritual. ¿Cuál era el mensaje? ¿Cuál era la palabra que él predicaba? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese era el mensaje que predicaba Martin Luther King. Su sueño se resume a una frase inmortal cuando discursó el 28 de agosto de 1963, ahí frente al monumento de Lincoln en Washington, dijo un discurso, y parte de ese discurso dijo estas palabras: tengo un sueño de que mis hijos vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de la piel, sino por el contenido de su carácter. Martin Luther King soñaba con qué, cuáles eran sus objetivos. Lo que él quería, igualdad racial, que negros y blancos tuvieran los mismos derechos civiles y oportunidades. Él quería justicia social, que nadie fuera discriminado por su origen, condición o color de piel. Que quería también él era hermandad y paz, que el amor reemplazara el odio y la violencia. Otra cosa que quería él, unidad espiritual, que la fe en Dios uniera a las personas más allá de sus diferencias. Así que King creía que todos los hombres fueron creados a imagen de Dios, como dice en Génesis 1:26, y que por tanto toda forma de racismo era un pecado contra el Creador. Estos fueron los pilares que tenía este joven. Él comenzó su tarea como defensor de los derechos civiles a la edad de 20 años. Se casó, tuvo hijos y comenzó esta tarea tan importante de defender los derechos civiles, en este caso de la gente de color. Y no fue nada fácil. No fue nada fácil. Fueron 20 años que estuvo trabajando, haciendo marchas, y la gente empezó a seguirle, la gente empezó a apoyarle, pero en cada marcha, si ustedes ven la historia, había mucha violencia. Los golpearon, ¿no? Aún quemaron iglesias. Mucha gente murió, pero su mensaje, ¿cuál era? Nos van a escuchar, no con violencia, sino con amor. Qué tremendo. Realmente me ponía a pensar y a estudiar su vida de este hombre. Era un hombre que tenía un propósito y Dios lo usó porque logró los objetivos. Logró que pudieran aceptar los derechos de la gente de color, ¿no? Entonces Dios lo usó, por eso decimos que este hombre cambió la historia, en este caso de Estados Unidos. Vivimos en un mundo donde el odio parece más fuerte que el amor.
donde la violencia se ha vuelto normal y la verdad se ha vuelto relativa. En medio de este caos, aún hay voces que sueñan con un mundo mejor, con una sociedad donde reine la paz y la justicia. Mis hermanos, así como en el tiempo que vivió Martin Luther King, hoy estamos igual o quizás peor, donde todavía hay mucho odio en el mundo, donde hay mucha corrupción, donde hay mucha violencia en las familias, con los niños, con las mujeres, mucho odio racial también todavía hay. Esta es la realidad. Y este hombre también vivía en un mundo así. Pero lo que me impacta de Martin Luther King, que es verdad, él tuvo un sueño, pero ese sueño se puso en las manos de Dios. Así como Martin Luther King soñó en un mundo donde las personas no fueran juzgadas por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter, nosotros como hijos de Dios también debemos tener un sueño, ver el reino de Dios manifestado en la tierra. Mis hermanos, no solo tenemos que soñar, sino tenemos que actuar. Tenemos que hacer algo para lograr ese sueño. Queremos ver una Bolivia diferente. Queremos ver una Bolivia bendecida, un mundo bendecido. Ahora hay que trabajar. Tenemos que actuar. Tenemos que ponernos en acción para lograr ese sueño que tenemos. Dios también dijo en el Salmo 133:1, ¿cuál era el sueño de Dios? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ese es el sueño de Dios. Que vivamos en un mundo donde haya paz, amor, comprensión, que no haya violencia, que no haya engaño, que no haya corrupción, que no haya maltrato, donde podamos vivir todos juntos y en paz. Ese es el sueño de Dios. Pero el hombre está haciendo todo lo contrario. El sueño de Dios es una paz verdadera, no la que el mundo ofrece, sino la que brota de un corazón transformado por su amor. El problema que hoy vemos hoy en día no está en el exterior, no está en nuestro alrededor, la esperanza no está en un gobierno, no está en la política. La esperanza está en una transformación del corazón, un corazón transformado por Dios. Esa es la esperanza para este mundo. Un sueño nacido en el corazón de Dios. En Proverbios 29:18 dice, sin visión el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Saben? Martin Luther King tenía una visión basada en la palabra de Dios. No soñó con venganza ni poder, sino con justicia y con reconciliación. Su lucha no comenzó en las calles, sino en la oración. El cambio verdadero no nace de la ira, sino de la revelación divina. El creyente que ora y escucha la voz de Dios puede ver más allá de las circunstancias presentes. Mis hermanos, ¿cómo va a cambiar nuestro mundo? ¿Cómo va a cambiar Bolivia? Comienza con la oración. Comienza buscando a Dios de todo corazón. De esa manera va a cambiar nuestro país, nuestro mundo. Así lo hizo Martin Luther King.
el camino de la justicia sin violencia. En Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Mientras otros pedían guerra, Martin Luther King eligió el camino del perdón. Inspirado en el Sermón del Monte, predicó que el amor es la fuerza más poderosa. Fue encarcelado, fue golpeado y finalmente asesinado, pero nunca dejó de creer que el bien triunfa sobre el mal. Mis hermanos, fueron 20 años que estuvo él defendiendo los derechos civiles. Muchas veces lo han querido matar, pero un día sí dieron en el blanco. Lo asesinaron en abril de 1968. Mis hermanos, realmente este hombre dejó una huella y luego siguieron defendiendo los derechos civiles. Pero siempre hasta el final tenía ese mensaje: no a la violencia, sí al amor. Muchas veces tenemos que darlo todo por defender la palabra de Dios. Martin Luther King lo dio todo hasta su vida. El cristiano no responde con odio ni con venganza. Jesús nos llamó a vencer el mal con el bien, a perdonar cuando nos duele y amar cuando nos hieren. Esta es la verdadera victoria del Espíritu. Esto es lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Es verdad que mucha gente que odia las cosas de Dios, no importa. Lo importante es que tú seas usado por Dios, seas luz en medio de las tinieblas. No importa las adversidades, las dificultades. Lo importante aquí es hacer la voluntad de Dios. Eso es lo importante como cristianos. El sueño que no murió. En Juan 12:24 dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Martin Luther King murió joven, a sus 39 años, pero su vida dio un fruto abundante. Su mensaje sigue vivo porque estaba arraigado en Cristo y no en ideologías humanas. Su muerte no fue el fin, fue una semilla que germinó en millones de corazones. Cada creyente debe preguntarse entonces, ¿qué semilla estoy plantando en mi vida hoy? ¿Una de odio o una de amor? ¿Qué semilla estás sembrando? Dios puede usar tu sacrificio, tu fe, tus lágrimas para producir un cambio eterno en los demás. Necesitamos hombres y mujeres valientes como Martin Luther King. No se quedó atrás ante las adversidades, ante los peligros, ante la amenaza. Él siguió adelante cumpliendo el propósito de Dios con su vida. Mis hermanos, esa clase de hombres y mujeres Dios quiere. Que lo den todo por el Señor. Que enfrente todo obstáculo, toda adversidad. Que sigan confiando en Dios. Esta clase de hombres y mujeres Dios necesita. En conclusión, Martin Luther King nos enseña que un verdadero cristiano no vive para sí mismo, sino para reflejar el reino de Dios en la tierra. Su vida es un testimonio de amor en acción. El poder de su sueño no fue humano, fue el poder de una fe viva que se negó a rendirse ante el mal. Mis hermanos, hoy Dios también te está llamando a soñar para tener un mejor hogar, una mejor iglesia, una mejor comunidad. Pero ese sueño debe comenzar en tu corazón cuando dejas que Cristo
reine completamente en ti. Pero los sueños se cumplen en acción. Por eso no es solamente soñar por soñar. Queremos tener una Bolivia bendecida, pero comienza por ti, siendo un buen hijo de Dios, siendo un buen padre, un buen esposo, una buena madre. Ahí comienza el cambio, en tu testimonio, en el rol y el papel que Dios te ha dado, ahí donde tú estás, en tu trabajo, en tu barrio, ahí comienza el cambio de este mundo. Como dice en 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Amén. Vamos a dar gracias al Señor. Señor mío, muchas gracias por este mensaje tan precioso. Gracias, bendito Dios, por hacernos entender la vida de este hombre. Un hombre que lo dio todo, un hombre que tenía un sueño, un hombre usado por ti, Señor. Y así también nosotros tenemos sueños. Queremos una Bolivia bendecida. Queremos una Bolivia próspera. Señor, y ese sueño se va a cumplir cuando nos pongamos en acción. Cuando seamos verdaderos hijos de Dios. Cuando seamos luz en medio de las tinieblas. Cuando seamos hombres y mujeres perseverantes. Señor, ayúdanos a cumplir el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Úsanos para cambiar este mundo. Úsanos, Señor, para tener una Bolivia bendecida, un mundo mejor. Gracias porque tú amas nuestras vidas y amas a Bolivia. Y declaramos, Señor, que Bolivia es una tierra bendecida. En el nombre de Jesús. Amén. Te invitamos a ser parte de la Iglesia Virtual. Tenemos reuniones virtuales de oración por las mañanas y estudios bíblicos en nuestra página web. Si deseas apoyar este ministerio, contáctate con nosotros.